mundo ha progresado exponencialmente durante el último siglo, en gran medida gracias a la difusión de conocimiento y a las innovaciones tecnológicas. Sin embargo, este progreso ha dado lugar también a nuevos retos. El cambio climático, el agotamiento de recursos no renovables y la inequidad en el acceso a bienes y servicios ponen desafíos posiblemente existenciales para las próximas generaciones. En UTEC Posgrado creemos que el progreso no puede detenerse, pero resulta crítico asegurar su sostenibilidad. Creemos que la tecnología, cuando pone al humano en el centro, puede cumplir un rol transformador. Mejora la eficiencia en el uso de recursos, permite energías y procesos más limpios, aumenta el alcance y la transparencia de las soluciones financieras, democratiza la salud y la personaliza, entre muchos otros. Por eso, con la convicción de que un futuro mejor es posible, asumimos el reto de formar y movilizar a las personas llamadas a construirlo. Profesionales inconformes con el status quo que sienten urgencia de actuar frente a los retos más desafiantes. En UTEC Posgrado enfrentamos los desafíos de la humanidad con optimismo, pero con un permanente llamado a la acción. Imaginar un futuro mejor nos moviliza, pero construirlo es lo que nos define. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Sean todos bienvenidos a la clase maestra, Diseño de Productos de Emergencia para afrontar el cambio climático de la Maestría de Investigación de Ciencias de la Ingeniería. Mi nombre es José Saavedra y los estaré acompañando durante esta hora. Y a cargo de esta clase maestra nos acompaña José Luis Mantari, doctor de Ingeniería Naval de Technical University of Lisbon, después de egresar de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. José Luis Mantari recibió el grado de máster y doctor en Arquitectura Naval e Ingeniería Marina de la Universidad Técnica de Lisboa. Es el top 2 del mundo en la especialidad. El tema de investigación de José Luis Mantari durante el doctorado fue el comportamiento de estructuras en materiales, compuestos clásicos y avanzados en ingeniería naval. Posteriormente extendió su trabajo a la ingeniería aeroespacial, ingeniería médica, ingeniería mecánica, ingeniería de materiales, ingeniería civil y matemáticas aplicadas. Por favor, les invitamos a que todos, si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, puedan dejarlo en la opción de preguntas y respuestas, el botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom. ¿Sí? Ya que al final, al finalizar la charla, tendremos un espacio para poder responder todas sus dudas. Asimismo, al finalizar la sesión, pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa, la cual podrán ingresar haciendo clic en el enlace que vamos a compartir por el chat de Zoom. Agradecemos mucho que la puedan responder, nos va a ayudar a seguir mejorando. Y ahora sí, José Luis, te cedo la palabra para que puedas iniciar con esta clase. Estimado colega, estoy muy contento de estar aquí presentando el diseño de productos de emergencia para afrontar el cambio climático. Entonces, voy a proyectar ahora eh, mi pantalla. ¿Se puede ver? Podemos verlo. Perfecto. Entonces voy a empezar. Bien, es el posgrado de UTEC, es el lanzamiento del posgrado UTEC. Todos estamos muy contentos de tener esa posibilidad de llegar más hacia los ciudadanos, hacia los ingenieros, hacia los transformadores del cambio del país por las diversas problemáticas que tenemos y ahora con productos de emergencia para el cambio climático. La agenda de esta charla es la siguiente. Vamos a ver qué emergencias el Perú ha tenido, ¿no? Qué emergencias realmente ha desafiado el país en gestión, en ingeniería, en tecnología. Y también vamos a ver las emergencias del cambio climático y vamos a ver potenciales soluciones, ¿no? Y, bueno, líneas de investigación futura para una potencial maestría. Vamos a hablar de Smart City también. También vamos a hablar de lo que podría y eventualmente los expertos considerar una ciudad inteligente adaptada. Adaptada porque, si bien es cierto, hay ciudades que ya están establecidas, no podemos hacer mucho, ¿no? No vamos a tumbar todas esas ciudades y construir nuevas.
sino de repente inteligentemente podemos adaptarlas y hablar de unas ciudades inteligentes pero adaptadas, ¿no? Bien, y luego vamos a ver I más D más I para el máster, potenciales ideas y propuestas de investigación para el máster. Entonces veamos el primer punto de nuestra agenda, que son 4, y, y bien, el Perú pues ha tenido diferentes desafíos de emergencia. Uno de ellos ha sido la pandemia. La pandemia golpeó mucho y nos ha desafiado en gestión, nos ha desafiado en tecnología, en ingeniería, y, y fue muy duro. Ahora estamos afrontando inundaciones por el cambio climático, temperaturas elevadas, sequía y más. Y bueno, sabemos también que nosotros tenemos accidentes en transporte, eso es conocido, eso es algo que también deberíamos eh, eh, ponerlo sobre la mesa, porque si un accidente pasa en el primer mundo, es una super noticia, pero si un accidente de tránsito pasa en el Perú, es uno más, y eso no debería ser tan tomado tan a la ligera. Y bueno, sabemos los actos delictivos pues que nos ha puesto realmente en jaque al país y que es un problema para todos nosotros. Bien, nosotros en la pandemia desarrollamos productos que, como pueden ver ustedes en la imagen, sirvieron o se usaron en los hospitales. Con mi equipo de investigación tuve la oportunidad de trabajar los ventiladores de alto flujo, los que observan en la pantalla. Este es un hospital en el sur, les cuento, en Cañete, y todos en el hospital ese día utilizaron el helmet y los subsiguientes días y tuvieron una recuperación muy notable. Esto es un trabajo en equipo, doctores, enfermeras, tecnólogos, técnicos e ingenieros e investigadores trabajando para desarrollar un producto. ¿Es posible afrontar la pandemia? ¿Fue posible? Sí, es posible afrontar entonces el cambio climático con ingeniería, con tecnología. Sí es posible. Por tanto, eh, nosotros tenemos como ingenieros una oportunidad ahora, ¿no? De resolver los grandes problemas que están pasando en Piura, en Chiclayo, en Tumbes. ¿Qué es lo que sucede? Una ciudad allá en Piura está pues azotada frecuentemente por lluvias, lluvias intensas. Esas lluvias llenan de agua la ciudad, esa agua circula por las vías porque esa agua no puede introducirse dentro de la tierra porque se ha construido muchas pistas y veredas, entonces circula por las pistas, ¿no? Y obviamente busca la cuenca ciega para depositarse. Y cuando se empieza a depositar ahí, se forman enormes piscinas. Y esas piscinas pues generan contaminación, generan obviamente problemas, ¿no? En la sociedad. Entonces, el coeficiente de escorrentía está afectado. Obviamente la ciudad tiene un coeficiente, una pendiente determinada, porcentual. Aquí les muestro una cuenca ciega. Los vehículos circulan por la cuenca ciega. Las casas están construidas en las cuencas ciegas, ¿no? Obviamente no tenemos planificación urbana. No pensamos, estamos lejos de las ciudades inteligentes. Nos podemos adaptar, no sabemos, pero cuando ocurre un desastre, ¿no? Natural, cuando ocurre un fenómeno natural, quiero decir, esas lluvias intensas lo que producen es, en estas cuencas ciegas, la acumulación de agua. Ahí ustedes pueden ver una capa de agua, ¿no? Los primeros minutos de lluvia, que se va, ¿no? Que va inundando la zona, que ustedes pueden ver, ¿no? Y ahí los vehículos están hundidos, las casas pues están ya totalmente afectadas, ¿no? Obviamente hay cables enterrados, ¿no es cierto? Las personas se ahogan y obviamente hay muerte. Y eso es lo que queremos prevenir. Esta fotografía es in situ, tomada hace 15 días. Ahí podemos observar el nivel del agua en una esquina. El agua ingresó a ese registro eléctrico, ¿no? A esa caja eléctrica,
y obviamente ha cortado la luz, ha habido un cortocircuito ahí, y potencialmente los niños jugando alrededor han estado pues en peligro. Eh, Hace poco fallecieron 6 niños, ¿no? Y la ciudad completa fue afectada. Por tanto, nosotros sí pensamos que esta emergencia se debe atender con mucho interés, y la academia y la industria debe estar presente para abordar los problemas. ¿Qué es lo que sucede? Allá en el norte tenemos 3 estaciones importantes. Estas estaciones de Miraflores, San Miguel y la estación Bernal nos proporcionan, de Senami, nos proporcionan datos de alturas de precipitación. Con esos datos de altura de precipitación nosotros podemos calcular caudales y podemos tener una idea de lo que está sucediendo. Ellos hacen un registro año a año, en realidad mes a mes, de las alturas de precipitación. Y como son datas que se coleccionan mes a mes y se registran anualmente, pues es estadística. Esta data se procesa y al procesar encontramos alturas de precipitación, ¿no?, a lo largo de los últimos 50 años. Obviamente esa data anterior de 3 estaciones diferentes se limpia, se organiza, se clasifica, se une, ¿no? Y se obtiene una curva de este tipo. Es estadística, sí, es de alturas de precipitación a lo largo de los años. Aquí podemos observar que en el año 1983 hubo un desastre, y que en el año 1997-8 también, ¿no? Y también podemos evidenciar lo que sucedió en el 2017, ¿no? Si bien es cierto, lo que pasó este año todavía no está aquí en esta data, ¿no? Porque obviamente hay data que también se tiene que comprar, ¿no? La que son recientemente, Senami disponibiliza, vende esa información. Pero esta distribución de alturas de precipitación a lo largo de los años nos indica los desastres, ¿no es cierto? Y si es una distribución de alturas de precipitación, nosotros podemos hablar ya de probabilidades, de ocurrencia. Y eso es algo que quiero que ustedes entiendan. Y es por eso que les voy a mostrar lo siguiente. ¿Cuál será la probabilidad de tener una altura mayor de 160? Ahí estoy marcando 160 milímetros. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de tener una altura superior a 160 milímetros? Altura de precipitación. Les recuerdo que son 50 años y este evento es uno solo en 50 años. Y por tanto, ustedes ya me imagino que están infiriendo que la probabilidad es de 1 en 50, ¿no? Entonces ahora la segunda pregunta sería, ¿cuál es la probabilidad de tener alturas de precipitación mayores a 140 milímetros? En este caso hay 2 ocurrencias, ¿cierto? 1 y 2. Y entonces sería 2 sobre 50. Ha pasado en 2 años sobre una muestra de 50 años. Esa es la probabilidad de ocurrencia de esas alturas de precipitación. Muy bien, y aquí les voy a mostrar algo que es muy importante para ya ir moviéndonos hacia riesgos, porque cuando uno hace un diseño tiene que primero coger la data estadística. Les cuento que en la industria también pasa lo mismo. En los edificios de concreto, de acero, en los aviones, en los barcos, se diseña en base a la estadística, se diseña en base a la estadística de eventos catastróficos. Con esos eventos catastróficos se determinan fuerzas críticas que van a poner en desafío una estructura civil, naval o aeronáutica. Y con eso se encuentran las alturas de las vigas, los espesores, y están en las normas. Las normas se basan en estadísticas. Pero cuando tú tienes un evento que no es usual, no es común, como lo que estamos viendo, y buscas soluciones innovadoras, y por tanto no hay normas,
Entonces tienes que volver a hacer un análisis estadístico, probabilístico y de riesgos. Eso que estoy realizando ahora se debería realizar. Bien, entonces quiero introducir el concepto periodo de retorno y lo quiero hacer con un ejemplo muy importante. Y el ejemplo es el siguiente. ¿Cuál será el periodo de retorno? Entonces, pregunto, ¿ya? Eh, Sabiendo, ya por definición, que un periodo de retorno es la inversa de la probabilidad de ocurrencia. Como que esto es un poquito matemático y no se entiende. Sin embargo, aquí voy a explicarme. Bien, la probabilidad de ocurrencia de tener una altura de precipitación mayor de 140 milímetros es 2 en 50 años. Y eso es 1 entre 25. Como el periodo de retorno es la inversa de la probabilidad, entonces la inversa de 1 entre 25 sería 25. Entonces encontrarías el periodo de retorno, sería 25 años. Para ese mismo ejemplo, ¿qué significa esos 25 años? Que cada 25 años vamos a tener un fenómeno superior a los 140 milímetros de altura de precipitación. Y aquí les estoy mostrando justo eso. ¿Ya? Vamos a avanzar un poquito. Aquí les estoy mostrando justo ese punto. Mira, aquí están los primeros 25 años y ahí tenemos una altura de precipitación. Y tenemos los otros 25 años y tenemos otro pico máximo. Entonces, el periodo de retorno es el periodo de repetición. Eso es algo que deseo que recuerdes porque más adelante lo vamos a concatenar. ¿Ok? Y aquí, con los gráficos, bueno, un poco rápido. Con los gráficos de distribución de probabilidad, con estos de aquí, se pueden construir curvas. Estas curvas que observamos aquí se pueden construir con la distribución de alturas de precipitación. La distribución de alturas de precipitación que les he mostrado anteriormente genera estas curvas. ¿Ya? Obviamente, en realidad, los puntos. Por ejemplo, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de superar, ¿te acuerdas? La pregunta, los 160 milímetros. La probabilidad era, ¿no? Hemos visto 1 en 50. 1 en 50 es aproximadamente 0.02 por el 100% sería 2%. Hola, Y ahí José es, Luis. Una, sí, una pequeña acotación. No sé si podrías tal vez prender tu cámara, por favor. ok, Muchas perfecto, gracias. perfecto, perfecto, gracias. Bien, entonces, ¿cuál será la probabilidad de superar los 160 milímetros de altura de precipitación? Pues con los cálculos anteriores que hicimos en la lámina anterior, es del 2%. Y aquí vamos con lo mismo. ¿Cuál será la probabilidad de superar los 140? Hemos visto que son dos eventos en 50 años. Sería 2 entre 50, sería aproximadamente 4%. Y ahí está. Está este puntito acá, y si vamos arriba, es el 4%. Entonces, con la distribución estadística anterior y con los ejemplos que hemos visto, obtenemos estos puntos. Todos esos puntos de azul lo tenemos así. Muy bien. Y ahora la pregunta será, ¿por qué hago este ajuste de curvas? ¿Por qué hago este fitting? ¿Por qué utilizo los modelos de Weibull, log normal? ¿Por qué los presento aquí en este gráfico? Para ver cuál de esos modelos se acerca más a la distribución estadística que tengo.
según los datos obtenidos en Miraflores, ¿no? En San Bernal, en San Miguel, allá en Piura, allá donde ocurre el fenómeno, el evento. Muy bien, entonces sabemos que esta es nuestra curva clave, esta es nuestra curva de diseño. Con esto vamos a trabajar, con este modelo matemático de Log-Pearson 3. ¿Se dan cuenta? De la distribución estadística, vamos a las probabilidades y que no son difíciles, son fáciles de desarrollar, ¿no? Y ahora queremos empalmar riesgos para saber cómo abordar nuestro problema. ¿Bien? Y en eso estamos, por favor, así que les pido que se puedan concentrar, que vamos a terminar pronto. Esto está muy, muy bonito. ¿Cuál es la probabilidad que un desastre ocurra el próximo año? Aquí es la pregunta, ¿no? Bien. Eh, Perfecto. La probabilidad de que un desastre ocurra en el próximo año, dado un periodo de retorno T, es 1 entre T. Me explico mejor. Si sabemos, si sabemos que el periodo de retorno o de ocurrencia es T, así como los 25 años que hemos obtenido, ¿no es cierto? ¿Cuál será la probabilidad de que en el siguiente año tengamos un desastre? Si ya sabemos los casos totales, o sea, el periodo de retorno, la cantidad de años donde es posible que ocurra uno. Entonces, la probabilidad de que ocurra es 1 entre T. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy asociando riesgos. Es por eso que quiero que ustedes estén muy atentos, que esto se acaba pronto y entramos a la parte de diseño. Y por tanto, es importante que ustedes entiendan esto de acá. Si no se entiende esto de acá, podemos repetirlo nuevamente y yo creo que ha estado claro, ¿no? Como en el ejercicio anterior, cada 25 años, en 50 había un pico, ¿no es cierto? En este caso, no son 25 años, es un tiempo, es un periodo de retorno T. No sé cuánto es. Justo necesito definir ese T en el diseño. Es importante definir ese T. Por eso no sé cuánto es el periodo de retorno, ¿no? Ese periodo donde se encuentra un pico, un máximo valor, pero sé que en un año, la probabilidad de que ocurra en un año es 1 entre el total de años de ocurrencia y el total de años de retorno, ¿no? Si son 25, acá sería 25, y tenemos que en un año vamos a encontrar el pico. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia, ¿no? En un año de un desastre, 1 entre T. Ok. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto es entonces la probabilidad de no ocurrencia? La probabilidad de no ocurrencia sería la diferencia. Esto me explico mejor de esta manera. Esto me explico mejor de esta manera. Bien. Me explico mejor de esta manera. Tenemos un dado. Lanzamos el dado. ¿Cuál será la probabilidad de obtener el 5? Entonces tú dices, bueno, el 5 es un caso de 6 casos. Entonces la probabilidad de obtener el 5 es un sexto. Entonces aquí va la otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un no 5? Cualquier otro número, pero no el 5. Entonces tú dices, tengo varias opciones. Tengo al 1, 2, 3, 4 y al 6. O sea, tengo 5 opciones de un total de 6. Entonces, la probabilidad de no encontrar al 5 es de 5 sextos. O sea, si nosotros tenemos la probabilidad de encontrar al 5, que es un quinto, y a 1 le restamos un quinto, eso sale, digo un sexto, eso sale 5 sextos. Repito, si la probabilidad de encontrar el 5 es 1 entre 6, ¿no es cierto?
un caso entre 6, la probabilidad de no encontrarlo sería 1 menos 1 entre 6. Y eso sería 5 sextos. Perfecto. Esto es tan importante porque con esto vamos a encontrar justamente la asociación con los riesgos. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que no ocurra un desastre en los 2 próximos años? Entonces, allí será este valor anterior y este otro valor. En matemáticas, SI significa por. O sea, ¿qué estoy diciendo aquí? ¿Cuál será la probabilidad de que el siguiente año no ocurra el desastre y el subsiguiente tampoco ocurra el desastre? Como tú estás hablando de 2 años consecutivos y tú quieres que no haya desastre en esos 2 años, estos tienen que multiplicarse porque tú no quieres que ocurra un desastre el próximo año y el subsiguiente, y ese I es multiplicación, ¿no? Yo creo que con este ejemplo siguiente podemos ir un poco más lejos. ¿Cuál será la probabilidad de que no ocurra un desastre en los 3 próximos años? Esto es la probabilidad de que no ocurra un desastre el primer año. El segundo es similar y que no ocurra un desastre el tercer año también es similar. Y entonces aquí viene la generalización para hallar la vida útil, ¿eh? ¿Cuál será la probabilidad de que un desastre no ocurra en los n próximos años? Por lógica, sería esta expresión multiplicado n veces, ¿no es cierto? O sea, a la n, en otras palabras, en resumidas cuentas. Y ahora la pregunta es, entonces, ¿cuál será la probabilidad de que sí ocurra? Porque recuérdate que todos estos casos, a propósito, fueron de no ocurrencia. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que un desastre sí ocurra en los próximos n años? Si aquí tienes la probabilidad de que no ocurra, si tú a uno le quitas esta expresión anterior, vas a tener la probabilidad de sí ocurre. Y entonces, si esta es la expresión de ocurrencia de desastre, en n años, considerando un retorno, un periodo de retorno del desastre t, entonces estás hablando de riesgos. Entonces estás hablando de riesgos. Ahora, los riesgos están asociados a estructuras, a puentes, están asociados a infraestructuras sanitarias, están asociados a barcos, están asociados a aviones, etcétera, etcétera. Quizás se pueda utilizar modelos un poco más refinados, pero todos alrededor de este que les acaba de presentar. Y que todo empieza por, dado un periodo de retorno, de ocurrencia de un desastre. Y la pregunta, ¿cuál será la probabilidad de ocurra en el siguiente año? El siguiente año es un año entre el total de años de retorno. Esa sería la probabilidad de ocurrencia. Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de no ocurrencia? Es 1 menos ese valor en un año. En 2 años, aquí está. En 3 años, aquí está. Y en n años, es esto. Pero es la probabilidad de no ocurrencia en los n próximos años. Y la pregunta ahora, ¿cuánto es la probabilidad de que sí ocurra eso en los próximos años? 1 menos ese valor. Ese es riesgo. Ya entramos a riesgos. ¿Ok? Perfecto. Y si hemos entrado a riesgos, pues vale la pena plotear. Entonces podemos plotearlo en Python, podemos plotearlo en MATLAB. No, esto se ve en una maestría. Este tipo de temas se ven en una maestría.
son importantes abordarlos en una maestría. ¿Ok? Y aquí puedes ver un gran número de curvas relacionadas con el riesgo, ¿no? ¿No es cierto? Donde aquí tenemos el periodo de retorno en años y aquí tenemos la vida útil. N, recuérdate que es la falla, ¿no? O la ocurrencia del desastre en N años. Entonces, uno tiene que tomar una decisión. Es esta curva clave para tomar decisiones en cuanto a... No sé si se logra ver bien, creo que la parte inferior no se logra ver. Por favor, necesito ese dato. ¿Se logra ver bien el eje X y el eje Y? Sí, tengo entendido que sí, entonces. Bien, entonces, eh, en una emergencia, uno como lo que ocurre en el norte, uno analiza y dice, no, bueno, en el 2017 tuve un evento, un desastre, y ahora este año también lo tuve, ¿no? No han pasado 25 años, han pasado 7 años. ¿Por qué? La emergencia, el cambio climático, ¿no? El planeta, pues, está pasando por un eh, momento crítico. Las fuerzas externas de todo tipo, pues, están desequilibradas y, por tanto, ocurren los huracanes, incremento de las temperaturas, las lluvias, eh, en épocas anormales, ¿no es cierto? Consecuentemente, si nosotros analizamos del 2023 al 2017, ¿no es cierto? ¿No? Casi han pasado 7 años. Entonces, como que hay un retorno del fenómeno, ¿no? En 7 años, ¿no? ¿Cierto? Entonces tú dices, ambas, el periodo de retorno puede ser 7 años, ¿no? Y entonces tú dices, pero ¿cuál es el riesgo asociado a un proyecto de, de esta envergadura? ¿Que es un puente? No es un puente. ¿Es un avión? No es un avión. ¿Es una edificación? No es. Es una obra de saneamiento y alcantarillado. Porque eso es. Por tanto, sabemos que el riesgo asociado a ese tipo de proyectos es del 40% aproximadamente. Y es esta curva negra. Acá está. Esta que estoy marcando. Y por tanto, vamos con los 7 años, vamos hacia esa curva y ahí tenemos el periodo de vida útil potencial de ese proyecto que aproximadamente es 4 años. ¿Qué quiere decir? Que en 4 años hay que reevaluar ese proyecto para ver si ha llegado al fin de su vida útil o se le puede prolongar la vida útil. ¿Hablo de qué? De la obra de saneamiento. ¿Y pero de qué obra hablamos? ¿Cómo tiene que ser? Pero recuérdate que estas son las proyecciones iniciales. Y con el periodo de retorno, ¿ya? Se calcula el caudal, se calculan intensidades, ¿ya? Y eso es algo que y lo vamos a ver ahora, a continuación. A continuación les voy a mostrar una curva del caudal pico y una distribución del tiempo, ¿no? En un día, eh, podemos tener un evento de este tipo. Aquí ustedes pueden observar el caudal pico. Muy bien, en el eje X tenemos el tiempo, ¿no? En minutos. Y que, si ustedes se dan cuenta, en un intervalo aproximadamente de 10 minutos encontramos un caudal en la zona de estudio de aproximadamente 3,3 metros cúbicos por segundo. Justo es en este intervalo de tiempo en que ocurre el desastre. Porque todo se va acumulando. ¿Y por qué se va acumulando? Porque el agua se va acumulando en un lugar, en el punto más bajo, en la cuenca ciega, porque no hay forma como desaguarla, evacuarla.
Es por eso que el diseño de un sistema de drenaje integral es importante. Sin embargo, en tiempos de emergencia ya quedan, para las lluvias en el norte ya quedan 3 o 4 meses. Dicen que va a ser incluso antes. Por tanto, la pregunta es cómo resolver ese problema. ¿Cuáles son los planteamientos para resolver ese problema? Y eso es lo que les voy a mostrar. Con este gráfico quería recalcar que el caudal pico crece enormemente en un intervalo pequeño de tiempo que genera realmente el desastre. Pero sin embargo, si es que nosotros tuviésemos un sistema de drenaje, ¿no? Ese caudal pico sería aliviado, sería salvaguardado de alguna forma. Les cuento que el proyecto, uno de los proyectos que estoy viendo, que tengo la oportunidad de participar, ¿no? Hay mucha gente calificada acá trabajando, muchos ingenieros trabajando en 2 turnos, turno mañana y turno noche, ¿no? Y la idea es que en este punto de acá se viene construyendo un tanque de tormentas, ¿no? Que ha sido diseñado también. Este tanque de tormentas tiene un conjunto de tomas, como ustedes pueden ver, acá se acumula el agua. Aquí también se acumula el agua y en este otro punto. Son los puntos más vulnerables de la zona. Y el dimensionamiento del tanque es importante. La única forma de dimensionar este tanque es con ese caudal pico, con una simulación hidráulica. Y ese caudal pico juega un papel muy importante. Bien. Ahora, ese tanque tormenta que se proyecta, pues tiene un periodo de vida útil, ¿no? Por la ocurrencia frecuente, por el tiempo de retorno de aproximadamente 7 años. Por eso es que es un proyecto de emergencia. Por tanto, como la ocurrencia es frecuente, vale la pena hacer un buen diseño aquí. Hablo de un tanque de tormentas, hablo de desarenadores, buzones, rejillas, colectores y un buen sistema de drenaje para mandar el agua al río, ¿no? Bien, y de eso les voy a comentar ahora. En realidad existen una serie de soluciones que pueden ir de una solución integral, como les muestro aquí. Este es el tanque de tormentas, y estos son los buzones, colectores, las rejillas en los puntos críticos, como hemos visto en la imagen satelital. Y esto sería una solución integral, pero estamos en tiempos de emergencia. Plantear esto e implementar, pues es difícil, ¿no? Además, el tanque de tormentas debe tener un sistema de bombeo antes, un sistema, unas rejillas colectoras. Estas rejillas son hechas de concreto actualmente, y obviamente reforzadas con fierro en su parte más crítica, atraviesan las calles. Son soluciones ya existentes. Pienso que no hay mucho que hacer ahí, ¿no? Sin embargo, he visto un gran potencial en los buzones. Los buzones pueden ser fabricados con HDP de una manera muy simple y rápida. Estos tubos de HDP reforzados con fierro, con acero, se fabrican en el Perú, son 100% reciclables y por tanto se podrían evaluar potenciales diseños, ¿no? Que cumplan con la norma civil y sanitaria, ¿no? Y puedan ser fabricados rápidamente en el Perú. Esto realmente no es un problema, ¿no? También podrían fabricarse los decantadores, los desarenadores. Estas son soluciones que hemos presentado. No voy a hablar mucho de esto porque están ya potencialmente presentados para patente, ¿no? Son soluciones de decantamiento importantes. Se tienen que seleccionar las bombas horizontales o verticales apropiadas. Obviamente se tienen que hacer las simulaciones computacionales adecuadas,
El PyFlop es una herramienta interesante, se utiliza en la minería, se utiliza en ingeniería civil también, ingeniería hidráulica y sanitaria, y por tanto también es una alternativa, ¿no? Y comparar resultados de un software y otros es clave también para tomar decisiones claves, ¿no? Y aquí la importancia de hacer las simulaciones computacionales. Las simulaciones computacionales para este tipo de problemas son mandatorias. ¿Sabe por qué razón? Porque no se puede hacer en época de emergencia pruebas, test, no se puede usar laboratorios, esto nunca acabaría. Sin embargo, sabemos que las simulaciones computacionales han llegado a un nivel tal de que te pueden dar seguridad cuando haces un planteamiento, cuando planteas una solución potencial y te pueden decir, sí, esto va a funcionar o no va a funcionar. Bien, nosotros hemos planteado una solución muy simplificada porque están en emergencia. De por sí todo el agua va a circular para esta zona, aquí se han propuesto rejillas, se han propuesto buzones, ¿no? Desarenadores que son muy importantes. Los desarenadores, según las simulaciones computacionales, nos eh, mandaban sí o sí tener una longitud como mínima de 8 metros y una altura de aproximadamente 1.8, un diámetro de 1.8 en cada tanque, ¿no? Para poder desarenar y poder salvaguardar este tanque tormento, ¿no? Porque si este se llena de arena, al final quien va a ser afectado es la bomba. La bomba horizontal o vertical va a succionar y va a botar el agua a la quebrada y por tanto va a ser afectado. Entonces, si se dan cuenta, en un proyecto de este tipo están los mecánicos seleccionando las bombas horizontales, las verticales, ¿no? Están los ingenieros mecánicos diseñando estos desarenadores innovadores con HDP, están los ingenieros civiles, ¿no? Están los ingenieros sanitarios, los ingenieros hidráulicos, en fin, todo un equipo, los estadísticos también para analizar la data, ¿no? Eh, es un proyecto que nos involucra a todos realmente, ¿no? Y sí es de interés nacional y por tanto deberíamos darle la importancia de vida y el soporte de vida. Muy bien. Ahora les voy a hablar sobre las ciudades inteligentes. ¿Y por qué esto? Un poco reflexionando, eh, eh, en realidad haciendo un análisis integral de la problemática. Y es que somos un país en desarrollo. Y al ser un país en desarrollo necesitamos rehacer muchas cosas en realidad. Pero sin embargo, sí se ha escrito científicamente, esto es extraída de la base de datos de Scopus, se ha escrito sobre ciudades inteligentes y en desarrollo. Sí se ha escrito, o sea, hay una oportunidad. Pero me preguntaba en esta búsqueda y en esta investigación de las decenas de artículos científicos, si es que se puede adaptar ciudades para convertirlas inteligentes. O sea, obviamente no serían unas ciudades inteligentes, sino serían unas ciudades inteligentes adaptadas. Y yo creo que ahí hay un gran frente de investigación, en un nicho enorme de investigación. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Les voy a dar la razón luego de leer estas palabras claves asociadas a ciudades inteligentes en países en desarrollo. Planificación, se plana, clave, innovación, sostenibilidad. Claro, esto ya es un desafío mayor para las ciudades inteligentes y más si están en países en desarrollo. Obviamente la economía juega un papel importante, la eficiencia energética, el crecimiento urbano, la urbanización, bueno, están relacionadas con, ¿no? Pero mire, deep learning, machine learning, señores, mira, un ingeniero civil viendo esto,
que es importante poner sobre la mesa la inteligencia artificial. Un ingeniero mecánico igual, porque aquí participan pues un ingeniero de la energía, Big Data, Computer Science, ¿no? Mecatrónicos y electrónicos, planificación, industriales, en fin, todas las áreas. Internet de las cosas, mecatrónicos. Todas las ingenierías en una ciudad inteligente, en realidad todas, no solamente ingeniería civil o ingeniería sanitaria, sino en realidad todos. Bien. ¿Y por qué les digo que hay una gran oportunidad aquí? Miren las publicaciones, la cantidad de publicaciones en ciudades inteligentes en países en desarrollo. Estas son. No está ningún, no hay ningún artículo de Perú, ni de Chile, ni de Ecuador, ni de Colombia. No hay, no existe. Tenemos un artículo en Argentina y tenemos 4 artículos de Brasil publicadas en Scopus. Podrán estar publicadas quizás en otra base de datos, pero sabemos que el referente en investigación, el referente eh, para tomar decisiones acordes, importantes, son de la base de datos de Scopus o WOS. Entonces, o sea, hay una oportunidad grande. Yo veo aquí muchos tópicos de investigación en este frente, ¿no? Así que por eso es que en mis recomendaciones finales, porque ya acabo ya en unos minutos, abordando el último punto, potenciales frentes de investigación, es que sí, ahí veo una oportunidad. Yo sé que definitivamente, ¿no? O sea, escoger un tópico de investigación es encontrarse con una ola de propuestas. Eso es cierto y es a veces muy difícil de tomar una decisión de esa naturaleza. ¿Cuál es mi tópico? ¿Qué abordo? No, realmente el Perú tiene urgencia en muchos frentes. Hoy les he mostrado uno de ellos y pienso que es importante, por ejemplo, abordar el tópico de diseño sostenible. Los diseños sostenibles están sobre la mesa ahora, han vuelto. Ya no era un tópico de investigación diseño de productos, pero si los diseños propuestos son sostenibles, entonces ya nuevamente están sobre la mesa. Nuevamente es un tópico atractivo, nuevamente es de interés mundial. ¿Por qué? Porque cuando se habla de un diseño sostenible, se habla de todo el ciclo de vida del producto, incluso de la historia de los materiales que se usan para el diseño, el footprint de los materiales que se utilizan. El diseño orientado a reciclaje, el diseño orientado a reuso, el diseño con productos biodegradables son temas claves. Por eso es que es un tópico de diseño, es un tópico de investigación, disculpe. El diseño de tanques de tormenta, justo a raíz de este proyecto, sí es de necesidad nacional, de urgencia nacional, porque ahora lo estamos importando de Chile. Ellos tienen moldes, ellos tienen ellos tienen equipos de inyección y están fabricando tanques de tormenta. Y como el problema del cambio climático no solo ocurre en el Perú, sino también en otros países de Sudamérica y el mundo, pues ellos van a atender primero sus emergencias. Por tanto, necesitamos diseñar tanques de tormenta. Y eso, ahí está involucrado ingenieros sanitarios, está involucrado ingenieros mecánicos, ingenieros civiles, hidráulicos, están involucrados. Y se tienen que diseñar. Se tiene que llegar a propuestas concretas, escalables,
en este discusión. Se tiene que diseñar, ¿no? Desarenadores y decantadores. Son fáciles de diseñar, ¿no? Hay que cumplir ciertas normas, pero si lo hacemos sostenible, reciclable, por tanto, es atractivo y podría encajar perfectamente un tópico de tesis, sin duda. Diseño de ciudades inteligentes. Eh, se hablaba de parques industriales nuevos en Huacho, en el sur. Hay que diseñarlos inteligentes desde un comienzo para no adaptarlos después, como tenemos que hacer en Piura, ¿no? En las zonas de emergencia. Como les mencionaba, el diseño de buzones en HDP, que se pueden fabricar 100% hecho en el Perú. Tenemos que adaptar ciudades para ser inteligentes. Allí hay tópicos de investigación enormes. Tenemos que usar la casa de la calidad para el diseño de producto sostenible y también para la planificación. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Hay evidencia? Claro que sí. El uso de herramientas computacionales. Aquí, por ejemplo, mandatorio, único medio, porque no se puede estar probando en laboratorio en época de emergencia. No hay tiempo. Se tiene que usar las herramientas computacionales, que obviamente sabemos los ingenieros que usamos estos softwares, que tienen pues una alta fidelidad, ¿no? O sea, eh, es confiable utilizar este tipo de herramientas. ¿Qué más? No puedo mover esto. A ver. ¿Qué más? Aquí está. Tenemos también que usar herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Ya lo hemos visto. En el gráfico es clave utilizar estas herramientas. ¿Qué más? El uso de las herramientas de optimización de diseño de productos sostenibles. También. Es clave optimizar para reducir cantidad de materiales, para reducir procesos, ¿no? El tema de optimización en el diseño de productos sostenibles es también importante. Y por tanto, espero que haya sido ameno y les haya mostrado algunos frentes potenciales de investigación. Les agradezco por escucharme. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por tu presentación, José Luis. A continuación, le cedo la palabra a Mirko Hurtado, asistente comercial, quien nos comentará un poco más sobre los aspectos comerciales de la maestría. Muchas gracias, muy buenas noches. Me avisan en el momento en el que puedan ya apreciar la imagen, a ver, para poder compartir también la pantalla. A ver, bien, ahora sí. Muy buenas noches, les saluda Emir Curtado Mirzic, asistente comercial de UTEC Posgrado. En esta oportunidad, bueno, luego de poder escuchar al profesor José Luis Mantari, voy a presentar una pequeña parte de una de nuestras maestrías más importantes que tenemos de Ciencias de la Ingeniería, ¿no? Una maestría que nos parece muy importante poder compartirles la información. Me avisa en el momento que se ve. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Correcto, bien. Perfecto. Bueno, como les decía, sobre nuestra maestría de investigación en ciencias de la ingeniería, nosotros en esta maestría buscamos a profesionales del campo de la ingeniería que puedan estar motivados en los proyectos científicos, que sean innovadores, que puedan abarcar áreas como el diseño, construcción, bioingeniería, robótica, mantenimiento, minería, energía, gas, petróleo, manufactura o medio ambiente, investigación de operaciones, procesos químicos y otras disciplinas afines.
Personas que estén orientadas a la acción, al trabajo en equipo, con la ambición de crecer profesionalmente para transformar la ciencia y tecnología del país y de la región. En relación a los requisitos, nos parece también muy importante mencionarlo, está el tema de la copia del DNI o el carnet de extranjería o pasaporte, lo que es la copia simple del grado académico de bachiller, la copia simple de los certificados de notas de pregrado, certificado de idioma inglés a nivel intermedio, emitido por una de las instituciones aprobadas por UTEC posgrado, el CV no documentado, el recibo de pago por derecho de postulación, dos cartas de referencias académicas que contengan los datos de la persona a que se refiere, así como un número telefónico o correo de contacto, y también un ensayo de intención que describa la motivación de estudiar la maestría de UTEC posgrado en un máximo de 2 hojas, escrito en Times New Roman, tamaño 12. Y pues de la lista de los investigadores deberá seleccionar a uno o dos quienes potencialmente podrían convertirse en asesores de su tesis. Sobre el inglés, que es una pregunta que puede ser recurrente en algunos de nuestros programas, en este caso de la maestría, las instituciones que están validadas por UTEC posgrado son el Instituto Británico de Asociación Cultural Peruano Británica, el IPNA, Idiomas de la Católica, también el Centro de Idiomas de la Universidad del Pacífico, Euroidiomas, así como becarios y ex becarios de Fulbright. En el caso de las referencias, no es permitido que las referencias sean de familiares directos o amigos, y el referente envía la carta directamente a UTEC Posgrado vía un formulario. En esta maestría, nosotros lo que queremos es que ustedes puedan posicionarse como líderes en la especialidad para afrontar los desafíos del futuro, planificar y ejecutar proyectos de investigación e innovación, considerando este impacto científico y tecnológico con beneficios para la sociedad, resolver estos retos científicos y tecnológicos de la industria local y global que generen conocimiento y tecnología de vanguardia, utilizar estrategias de comunicación efectiva y asertiva para maximizar el impacto de resultados de los proyectos de investigación. Sobre mayor información, con, digamos, absoluta transparencia, consultas sobre estos temas y comerciales, ya sobre más detalles sobre los alcances de la maestría, que les puedan brindar la información a través del brochure, por ejemplo. eh, lo vamos a canalizar a través de nuestra asesora comercial, que es Marianela Castillo. Pueden apreciar aquí hacia el lado derecho sus datos, su correo electrónico y su teléfono. El programa tiene una inversión regular de 40.000 soles. Aquellos que han estado hoy en la transmisión tienen acceso a un beneficio especial, un descuento por ello. Nuestra asesora se encargará vía telefónica poder comunicarles ese descuento que puedan tener asignado. El inicio de clases es para el 25 de marzo de este 2024, próximo año. La modalidad es semipresencial. Los porcentajes y también el tema de la programación de las clases se las hará llegar nuestra asesora comercial a través del correo electrónico. La frecuencia de las clases, lunes, miércoles y jueves, de 7 a 10 de la noche, los viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y una última mención también especial, hay un beneficio adicional para a todas aquellas personas, en este caso mujeres, que hayan podido estar presentes en esta transmisión, o que también más adelante puedan, digamos, enterarse, tener interés por nuestra maestría. Tienen un beneficio especial denominado Women in Tech, ¿no? Eso es pues la información que quería brindarles, y muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Mirko, por tu presentación. Ahora damos pase a la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en el Q&A o en el chat de Zoom directamente. Sí, lo vamos a estar leyendo. Así que acá tenemos una pregunta. Si bien ahora vemos diseño de productos para emergencia, deberíamos también incidir en la ubicación de áreas pobladas y sistemas de alcantarillado. Pongo el caso de la ciudad de los órganos cuyo sistema está adaptado a lluvias torrenciales. Un comentario, algo que quisieras añadir, José Luis.
Sí, estoy de acuerdo. Son dos tipos de soluciones, una planificada con tiempo y la otra por emergencia. Ahora se están abordando los temas por la emergencia, ¿no? Entonces, no hay tiempo. O sea, les queda un par de meses a estas empresas que están en el norte abordando el tema eh, de canalizar mediante tanques de tormenta el agua hacia los ríos o quebradas. Entonces, si planificamos ciudades inteligentes o ciudades adaptadas para ser inteligentes, entonces sí, pues podemos considerar lo último que existe, ¿no? Y obviamente también hay que estudiar. Si se planifica, se puede todavía investigar y se puede hacer planteamientos, ¿no? Que puedan ser analizados por expertos e incluso finalmente llegar a su viabilidad, ¿no? Sin embargo, hay proyectos de emergencia como los que les he mostrado. Y en emergencia, pues hay que buscar la solución más práctica, más rápida, y la única forma es utilizando softwares computacionales, ¿no? En este caso Python, en este caso softwares de elementos finitos, softwares de elementos discretos, ¿no? Softwares de piping para poder asegurarnos de que el proyecto funcione y se pueda mitigar el desastre. Así es. Son dos escenarios diferentes. Claro. Ok, muchas gracias, José Luis. Tenemos otra pregunta. Puntualmente en IA, Smart City, Big Data y adaptación de estas, ¿participan los profesionales urbanistas y arquitectos o solo es una línea de la investigación enfocada en la ingeniería? No, siempre es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Ese tipo de trabajos se realizan no solo con los expertos, pues los expertos conocerán muy bien la data, el manejo de la data, pero sin embargo, la obtención de la misma, eh, la, eh, el filtro de data y la forma como debe obtenerse esta data, la certeza de la data, pues los expertos pues lo tienen más claro, ¿no? Entonces, en equipo es mucho mejor, definitivamente. Y las conclusiones también, porque puede ser una conclusión sesgada de un experto en IA y realmente no calza con el arquitecto o el civil. Por eso que es un trabajo en equipo, en realidad. Ok, muchas gracias. Una última pregunta. ¿Hay oportunidades para colaborar con profesores en proyectos de investigación? Sin duda, ¿no? Están todos bienvenidos. Mi equipo son de varios expertos, muchos también están en la industria y otros en la academia, así que definitivamente, ¿no? En lo que pueda colaborar, en mis tópicos de interés y de expertise, pues así como los otros profesores de la maestría también tienen sus equipos y sus áreas, ¿no? Esto es bienvenido, realmente. Ok, ok, ahora sí. Muchas gracias a todos por participar en esta clase maestra, Diseño de Productos de Emergencia para afrontar el cambio climático de la Maestría de Investigaciones de Ciencias de la Ingeniería. Los invitamos a responder una pequeña encuesta haciendo clic en el enlace que les acabo de pasar por el chat. Les va a tomar, es súper corta, les va a tomar un minutito, menos de un minuto, así que por favor nos ayudaría mucho que la puedan llenar. Ha sido un placer. Que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense, bonita noche a todos.